Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. A nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, soy la doctora Carla Ramírez Pulido, de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que tenemos dentro de la Semana por la Igualdad y la Equidad aquí en la Facultad de Ciencias. Me acompaña en esta entrevista como conductora, como compañera el día de hoy, la licenciada Susana Paz, quien es de la Secretaría de Comunicación y quien también está en este proyecto para que pues, nos salgan las entrevistas acerca de historias de ciencias, que es un nuevo formato que tenemos en la facultad para conocer a todos nuestros académicos, académicas y académicas que forman parte de nuestra comunidad. El día de hoy, pues tenemos la historia de ciencias del doctor Luis Felipe Jiménez, que está aquí, sí, que está por aquí. Y para que lo conozcamos un poco más en su lado académico, les voy a leer su semblanza curricular para posteriormente dar inicio a la entrevista. Él es profesor titular C, coordinador del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es biólogo, maestro y doctor en Ciencias de la UNAM. Su tesis doctoral la realizó en el Centro Médico de Texas, en Houston. Hizo un postdoctorado en el laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York y eh, ha hecho varios cursos de licenciatura de biología y posgrado en ciencias biológicas sobre biología celular y molecular desde 1982. En 2 ocasiones obtuvo la cátedra magistral en educación Juan de Dios Batis Paredes, que otorga el Colegio de Sinaloa. Obtuvo la cátedra extraordinaria Iztacala, tiene 115 artículos científicos publicados, wow, en revistas como Cell, Nature, Biotechnology, Molecular Biology of the Cell, 10 libros para los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, varios capítulos de libro internacionales y 72 tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado a su cargo. Miembro del comité editorial de la revista Histochemistry and Cell Biology, de la revista Acta Microscópica y de la revista Odontológica Mexicana. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, investigador nacional nivel 3, expresidente de la Asociación Mexicana de Microscopía, vicepresidente del Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía, presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional de Biología Celular el 2024 y coordinador del programa en posgrado de la especialidad en microscopía electrónica en ciencias biológicas. Premio Distinción Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Naturales en 1998. Pues muchas gracias, doctor, por esta entrevista que nos ha concedido el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Con, pues que nos platique qué era lo que más le llamaba la atención cuando era niño de pues todo lo que estaba a su alrededor le llamaba la atención, las ciencias, para nada figuraban en su radar. ¿Qué hacía cuando era pues apenas un infante? Si había indicios de que ya pudiera vislumbrarse que iba. Gracias. Gracias por invitarme y buenas tardes a todos y a todas. Pues es difícil para mí decir si desde cuándo hubo esos momentos de definir, ya no el destino que iba a tener uno, sino a qué se iba a dedicar. Había poca información, pero sin embargo, lo que sí recuerdo es que siendo una familia numerosa, la cantidad de argumentos y de pláticas que había, principalmente con hermanos y hermanas, eran de muchos tipos, porque muchos de ellos se dedicaron a otras cosas. Unas fueron profesoras de primaria, otro fue médico, otros fueron químicos, eh, una fue ciencias de la comunicación. Entonces, desde pequeños cada quien tenía una cantidad de inquietudes y de entornos que vaciábamos en nuestras pláticas familiares. Entonces, yo lo veo hoy en retrospectiva como si hubiera sido un congreso eterno, un congreso en el cual alguien hablaba
Sí, decía, como un congreso en el que uno escuchaba a la hermana, el hermano hablar de sus intereses, cosas, y sea como sea, pues eso va generando un crisol. Entonces, no sé, por alguna razón, yo tenía afinidad por, pues como todos los niños, creo yo, toda la gente, de hecho, pues por los animalitos, las plantas. Me fascinaba leer libros de todo tipo. Sin embargo, sí había alguna cosa de microscopios que me llamaba siempre la atención. Yo no sé desde cuándo, pero yo cuando entré a la escuela primaria ya tenía yo cierto gusto por los microscopios, creo que como muchos niños y niñas. Pero quizás ahí fue forjándose y con el tiempo, ya en la escuela primaria, la secundaria, la cantidad de amigos incrementaron esa posibilidad de escuchar diferentes intereses, versiones, que de algún modo creo que lo van forjando a uno, ¿no? A algunos les gustaba mucho eh, el deporte, a algunos les gustaba mucho y decían que iban a ser abogados. Eso no me llamaba la atención, pero no los descartaba de ninguna manera, igual que las matemáticas y todo. Y a la hora de definir el área, la carrera, pues me pasó como a muchos de mis amigos. ¿Cuál escojo finalmente? Aunque ya para ese entonces había gente que sabía muy claro que querían ser médicos, por ejemplo, o uno de ellos quería ser abogado. Quizás en sus entornos eso fue generándose, ¿no? De esa manera. Yo al tener un hermano que estudió medicina y luego uno química, eh, ¿Cuántos hermanos son? bueno, mi madre tuvo 10 hijos. Ah, 10. Fuimos 6 Mm, hombres y 4 mujeres. Entonces, no éramos mitad y mitad, pero como si fuera. La mayor es mujer, el que le sigue es hombre, y luego el que sigue es hombre, y luego mujer y mujer, luego hombre, 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 y luego mujer. Entonces era como una no dominancia de nada, ¿no? Realmente era muy... Siempre hablamos del problema de las familias numerosas. Yo la disfruté mucho, a pesar de que los recursos que teníamos no eran gran cosa. en qué lugar estabas, doctor? Yo soy el séptimo. Ese Ah, fíjate, me ya. ha perseguido muchas Ujú, ocasiones sin ujú. saberlo. Fui el 7, o sea, soy de los pequeños, si se puede decir. Ajá, Sí. sí. ¿Y en dónde creciste? ¿En dónde fue toda su vida familiar de niños? ¿Qué nos puedes contar de eso, del lugar donde creciste? Ah, pues me fascinaba mi casa. Ujú, Crecimos en una colonia al oriente de la ciudad, ujú, cercana del Palacio de los Deportes, ujú, que se llama Colonia Gabriel Ramos Millán. ujú, Y pues no me tocó esa primera fase de ir construyendo la colonia, pero sí etapas tempranas. El jugar en la calle con los amigos, en la casa, pues había algunas cosas de carencias, pero por alguna razón todo el mundo en la casa priorizaba la escuela y la generación previa a nosotros, papá, mamá, abuelos, ujú, pues no habían hecho estudios, salvo de educación básica o quizás algunos un poco bachillerato. Entonces, por alguna razón no había idea de estudiar, porque eso iba a mejorar. ujú. Pero en particular a mí me gustaba mucho estar en casa, aunque faltara a la escuela. Era una casa donde siempre vivimos con mi abuela Ajá, materna, sí. mi mamá y yo las hermanas y los hermanos. Ujú, Vi cuando nació mi último hermano y mi hermana más pequeña. Ya tenía yo conciencia, entonces los vi nacer y pues ujú, a muchos nos gustaban cosas diferentes. A mí me gustaba mucho estar en casa. ujú, No sé, bueno, sí sé, ¿no? Sentía yo mucho cuidado ujú. de, pues de todos y particularmente de mi mamá y de mi abuela. Ajá. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? ¿Qué actividades tenían ellos? Bueno, mi mamá era dedicada a la casa. Ujú, Ella terminó la primaria, venía de Michoacán, mi papá de Tlaxcala, eran como inmigrantes. Y ella terminó la primaria apresuradamente porque ya la empezó grande y ahí dejó. Se casó pronto y pues se dedicó a estar en su casa.
Mi papá trabajaba entonces en una oficina de gobierno, era en una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Me acuerdo del nombre porque yo lo iba a ver a veces para que nos diera el gasto. Y era una oficina de impuestos interiores sobre recursos naturales. Entonces él tenía un escritorio y era oficinista, pero tenía el otro trabajo que era como su pasión, que era tener equipos de fútbol, que lo llevaron después a tener una liga de fútbol llanero. Entonces le dedicaba su tiempo a la oficina hasta que se jubiló y luego le dedicó de lleno al fútbol, a su liga, al fútbol llanero, tuvo equipos y ya al final de sus tiempos escribía en algún periódico, en alguna revista, narraciones sobre los equipos y fútbol en los llanos, en fútbol de barrio le podemos llamar, o fútbol eh, amateur, ¿no? De equipos de diferentes colonias y diferentes posiciones. En su liga tenía equipos de fútbol que iban de parte de compañías como la Bimbo, la SKF, Marinela, en fin. Dirigía estos equipos en una etapa de su vida, a la cual yo también le ayudé un tiempo, cuando era adolescente. Y luego ya dejó la liga y pues siguió sacando sus fotos de equipos y pues vivía prácticamente en los llanos viendo los partidos de fútbol y haciendo narraciones de los mismos. Y ya un poquito hablando de tu vida, de tus estudios, ¿cómo te iba en la escuela? Bueno, ya nos dijiste que no te gustaba ir a la escuela, bueno, que preferías estar en tu casa a estar en la escuela, pero ¿cómo te iban en los primeros años en la escuela? ¿Cómo te fue después ya más adelante secundaria y eso? Para los que no conozcan tanto el área de biología al doctor Luis Felipe Jiménez, pues él es un referente de la microscopía en el país, no solo de la facultad ni de la universidad, sino en el país. Ya nos dijo Carla un poquito sobre su trayectoria y toda esta serie de estudios, pero también en la formación de estudiantes, en donde después más adelante nos vas a platicar sobre eso, pero pues para conocer un poco sobre o sea, estos inicios en la escuela y si sí hay algo ligado ya desde entonces a lo que a lo que te dedicas después, ¿no? Más adelante. Bueno, sí, en la primaria yo no hice preescolar ni kinder, por alguna razón. Y entré directo a la primaria. No me fue mal en los estudios, pero tampoco era lo que se puede decir un niño sobresaliente, aplicado, muy aplicado. Iba bien, pero sí, el primer año recuerdo, y es anecdótico, de que tuve cerca del 50% de inasistencias. Porque yo decía, no quiero ir a la escuela, y mi abuela decía que no vaya el niño. Pues yo feliz porque me quedaba ahí en el patio a solearme y todo, y los demás se iban. Y ver a los compañeros, eh, pues siempre lo va empujando a uno. En primaria sucedió algo de un poquito sobre la pregunta, es que cuando yo llegué la primera vez a una escuela, estaba en el centro de la ciudad, cerca del Zócalo, pues yo no entendía nada porque mis compañeros iban muy rápido y caímos en cuenta de que llegó la maestra a decir, el niño Luis Felipe Jiménez venga para acá porque este es el segundo año de primaria y él está en primero. Entonces me pasé unos días así sufriendo mucho porque todos iban muy adelantados. Y en segundo ya en adelante pues ya procuré no faltar y pues me gustaba estar en la escuela, el recreo, los amigos. Por alguna razón tuve tres compañeros amigos siempre que eran los que eran muy aplicados. Entonces, pues no es que yo haya intencionalmente buscado juntarme con ellos, pero algo se pega, ¿no? Entonces yo pues, celebro haber tenido esos amigos que eran de 10 y abanderados. Entonces yo estaba en su entorno un poquito. Ya en secundaria ya nunca falté. Tuve amigos igual, de todo tipo, pero por alguna razón también mis amigos eran los aplicados y yo con ellos. Hasta el bachillerato ya en CCH cuando estuve ahí, pues por alguna razón, mejor que no teníamos demasiadas clases, ya empecé a tener un poquito una mejor posición en términos que me buscaban para hacer tareas y eso. Y lo de el gusto por las cosas, pues
Eso sí recuerdo que ahorré mucho dinero porque iba con mi mamá a recoger a mi hermana a la escuela que formaba secretarias, ahí mismo cerca del centro de la ciudad y muy cerca de la escuela. Entonces la acompañaba y algo que sí te recuerdo y lo conservo es que había una vitrina en una tienda a unos cuantos pasos de la escuela donde me flechó un microscopio Mm, de juguete chiquito, muy sencillo, que debo decir que conservo ay, qué y es de padre. las cosas que pues, son mi tesoro. Entonces, no era un presagio, creo yo, era un gusto porque el aparatito era muy estético, no sé por qué, pero de ahí me puse a ver todo lo que se atravesaba. Ojos de mosca y a dibujar y conservo esos recuerdos, a pesar de que me he mudado varias veces, pero son cosas que a mí son muy entrañables. A lo mejor ahí empezó, luego en el bachillerato la biología me empezó a llamar mucho la atención. Mis maestros eran muy buenos, no teníamos clase como en aquella época en los CCH todo el tiempo. Tenía un turno muy raro, el tercer turno de 2 a 6. Mm. O sea, había mucho tiempo para dos cosas que yo recuerdo. Uno, para dedicar a la casa. Decía yo, ¿cómo mi mamá hace tanta comida y le reclamamos? Y decía, pues le voy a ayudar. Y ahí me di cuenta que no era nada fácil. Y a la vez podía yo hacer mis tareas y ir a la biblioteca. No había clases, había un paro, una huelga, pues me iba a la biblioteca. No, no era lo que se podría decir un ñoño, pero sí me gustaba estar así y empecé a sesgar mucho a la biología, me gustaba la medicina y de hecho medicina o biología y taché biología. Y el razonamiento fue muy pueril. Dije, mi hermano es médico y él es muy estudioso, muy bueno. Con uno basta, dije, yo voy a estudiar biología. Así que ahí es un poquito insondable dónde, pero tal vez ese microscopio se mantuvo ahí en algo y no puedo decir que fue intencional, ni mucho menos, pero sí, era un gusto tal vez estético, no sé. Oye, Luis Felipe, y ahí fue como lo que tú dijiste, te flechó, digamos, ese microscopio, fue algo que dijo, va por acá. ¿Hubo algún referente científico a partir de ahí y algún autor, algo que dijeras, me empezó a llamar la atención este libro o me regalaron ese de casualidad y o venía este personaje aquí y me empecé a involucrar en esto? ¿O cómo fue que te empezaste a involucrar ya en tu área a partir de ese microscopio? ¿Cómo te empezaste a involucrar en el área de las ciencias? No, pues ya cuando estudié biología y que casi una de las primeras cosas que hice aquí en la facultad fue buscar el laboratorio de microscopía electrónica, que era una cosa así como de sueño. Y también debo decir que me tocó el cambio de la antigua facultad acá. Yo fui a conocer el microscopio electrónico allá en la zona de las islas, donde había un microscopio electrónico, pasé y vi la puerta y decía microscopía electrónica. Y se podía Pero pasar. no se podía Ah, pasar porque estaba cerrado y no había mucha gente, pero yo fui a conocer mi facultad ah, y resulta ser que cuando llega el inicio de clases era acá en donde estamos ahora. ah. Entonces no me tocó allá y acá lo que hice fue, y se lo recuerdo a veces a la doctora Echeverría, que llegué buscando a una doctora que estaba en el microscopio, por lo que uno lee, y salió ella. Y esa es otra historia que ya contaremos con la doctora Echeverría, pero era, ¿por qué el microscopio electrónico? Sí. No lo sé. Yo sí creo que si bien había algunos libros, y recuerdo Cazadores de Microbios, como todo el Ah, mundo, pero no creo que haya sido desde la primaria. En la no. primaria lo que había mucho eran cuentos, le llamamos pasquines, ahora se les dice, revistas de estas ¿cómo se llaman? De Superman y esas, cómics, pero eran cómics que en la casa, por alguna razón, se leían. La familia Burrón, que con el Ah, tiempo aprendimos que era de un dibujante extraordinario, sí, fuera de serie de México, con historias del pueblo, etcétera. sí. Pero también había otras revistas que eran, nos las tomábamos todos tan en serio y esas eran epopeya, viajes, grandes viajes, mujeres célebres, vidas ilustres, y bueno, dicen que yo guardo muchas cosas. Tengo una gran colección de esas revistas. ¿Y te gusta Y leer? tal vez, y me gusta leer, tal vez ahí vi a grandes personajes
y pues llama la atención. Sí. Y alguno fue de Anthony Van Leeuwenhoek, Ah, que después ya lo aprendí a conocer con más detalle y ahorita ujú, estamos haciendo hasta un libro. Pero yo creo que esas cosas de grandes personajes, grandes mujeres, ujú, había otro de vidas ejemplares que era un poco más religioso, pero se leía eso todas las semanas, ¿no? sí. Y yo supongo que algo causó de gusto, además de los libros de los hermanos mayores Ujú, que empezaban a circular, de medicina, de química. Me fascinaba todo lo que hacía mi hermano con la medicina, porque era anatomía mm, y de algún modo también alguna cosa de microscopios, células, tejidos. Y yo lo veía, pues me lleva 10 años, pero yo lo claro. veía como un niño y me llamaba tantísimo la atención que él llegó a pensar que tal vez yo iba a ser médico o iba a dedicarme Pero pues nada más uno, ya vimos, nada más uno. pero Nada más. bueno, me ganó la biología. Ay, muy bien. Oye, y a mí me llama la atención ¿cómo era esa relación de que ya estabas en la universidad, ¿no? Y estabas pues en tus primeros semestres. ¿Cómo era la facultad en esos semestres? Es muy diferente ahora, para que nos pongamos un poco así como en contexto. Ha cambiado la facultad, obviamente tenemos más edificios, hay otras carreras. ¿Cómo ves el ambiente ha cambiado? ¿Cómo era la Y facultad? sí, ha cambiado. Hay cosas, infraestructura, por ejemplo, ¿no? Pues en mis tiempos de estudiantes no había Mochcali, no había Tlahuizcalpan, no había el ISTALI, Yeliscali. no había el edificio donde está el Laboratorio Nacional. Y era un poco vacío, pero yo siempre sentí una fascinación porque llegaba a un lugar para mí así increíble, ¿no? Porque empieza uno a conocer maestros de muchas áreas y había mucha efervescencia política, que todavía la hay, quizás de otro tipo. Y es otra cosa que yo veo en la facultad. Sí ha habido cambios, pero sigue habiendo un halo como de gente en todas las áreas, y ahí yo no tengo excepciones a mi juicio, gente que trabaja mucho. No todos tenemos la fortuna a veces de tener etapas de grandes resultados o productos, pero esa sensación tengo desde que fui estudiante. Gente que trabajaba mucho, se quedaban tarde o aparentemente alguien no está trabajando y pues uno los ve todo el tiempo acá, allá, en todos lados. Eso yo creo que se conserva, una gran idea de trabajar en esta facultad. Quizá podemos decir para que pues el lugar donde trabajamos la queremos hacer visible, queremos contribuir con algo, aunque no sea tan claro a veces. Pero es una especie de inercia. Entrar a la Facultad de Ciencias para mí es como, hay que trabajar ahí y ojalá y sea un crisol como para tener algún producto, alguna contribución importante, pero también para convivir y lo va entendiendo uno con el tiempo, que somos una especie de equipo en la facultad. Y ahí yo sí creo que tanto estudiantes, profesores, trabajadores, hacemos una unidad y no es que yo quiera decirlo así porque deba decirlo, sino porque creo que la facultad desde fuera se ve como una unidad. Entonces, cada sector, unos trabajamos menos, otros trabajamos más, algunos somos de una forma, de otro, pero en ese sentido creo que es igual. Pero también creo que ahora es diferente porque hay mucha más experiencia de muchos grupos y de gente. Sí hay desde mi modo de ver, estamos en una etapa, desde el punto de vista académico, muy buena. La facultad es escuchada, es vista en muchos terrenos. Hay mucha gente que le da visibilidad a la facultad en todas las áreas y incluso en su actividad política también es visible, pero también es bueno que aquí haya muchas opiniones y cada uno de nosotros nos vamos forjando. Eso es parte de la universidad, ¿no? Pero sí, sí he visto cambios, pero hay algo que permanece. Y ya en tu vida de estudiante aquí en la facultad, a mí me gustaría que nos platicaras, pues, cómo empezaste, cómo fue este cambio que hiciste de ser estudiante y después empezar esta trayectoria académica en el área de la microscopía. Acaba de pasar ahorita aquí atrás la doctora Olga Echeverría, por cierto, Ah, sí. nada más, porque está muy ligada al tema. Yo sé Sí. que eso esta historia que tú tienes en tu trayectoria profesional está ligada a ella. Ella nos decías que ella fue la que te abrió la puerta del laboratorio. Sí. Y pues que nos platiques cómo fue, o sea, saliste de la facultad, hiciste después algún posgrado,
¿Cómo fue este camino que tomaste para ahora ser el responsable de este laboratorio de nanobiología de la facultad que tú iniciaste, ¿no? Que se formó con tu liderazgo y que nos digas cómo fue este cambio de ser estudiante y después de irte formando e ir encontrando el camino para tener esta trayectoria. Bueno, quizá lo puedo decir como una analogía. Se me hace como un parto sin dolor. Pero ¿por qué? Porque se fue dando. O sea, no fue mañana empiezo a trabajar, no, sino que siendo estudiante, y ahí sí insisto en que cuando entro con la doctora Echeverría, casi, éntrale y sí, empezamos y mientras esperamos, métete a esa clase de posgrado, a ver qué pescas, ¿no? Y me metí a clase de posgrado y dije, esto está tremendo, pero si estoy aquí es que a lo mejor se puede. Entonces empecé a ir al laboratorio, entendí cómo trabajaba la gente ya de más experiencia y muy pronto empecé a dar primero una ayudantía y luego clase. La doctora Echeverría y el doctor Vázquez me dijeron, pues, ¿por qué no das clase? Y sí, metí una clase y luego ya terminando la licenciatura muy rápido con temas fascinantes, imagínate, micrografías electrónicas, células, era algo como un sueño. Y al mismo tiempo empecé a dar clases, pero me dijeron, pues ya que vas a acabar de la licenciatura, entra al posgrado. Y yo dije, esperen un poquito de respiro, pero bueno, sucedió que dije, está bien, pues si creen que puedo, pues ahí voy. Y entonces entré a la maestría, seguí dando una clase ya de microscopía, pues ya prácticamente la doctora Echeverría me decía que iba a poner un catre en el laboratorio para que ya yo viviera ahí, ¿no? Porque poco en broma, porque pues no la pasábamos ahí. A pesar de seguir haciendo cosas como jugar en el equipo de fútbol del torneo y con los amigos y todo, pero siempre dedicando. Entonces, gracias a ese empuje que tuve con ellos, como que de repente estaba yo recibiéndome de licenciatura como el primer titulado de la generación, sin saberlo. Con una eminencia. Bueno, no, pero digo, fue algo que nos enteramos porque alguien más dijo que se iba a recibir a la primera persona y alguien de mis amigos dijo, no, si él se recibe mañana o algo así. Wow. ¿Cómo es el primero? Y bueno, eso es como así nos enteramos, ¿no? Pero no fue de esa manera y dijeron, bueno, entra a la maestría, porque dije, pues no hay descanso, pues le entro total, ya estoy en esto y me gusta. Y terminé la maestría, luego seguí con el doctorado, con la idea de que en nuestra área había una persona en Houston que era un referente mundial y con cartas, no con emails todavía, lo contactamos. Y sorprendentemente dijo, sí, que venga, ¿y cuándo? Pues ya. Le digo, y hasta me acuerdo que la respuesta fue, nos vemos en Cracovia para hablar de los detalles. Y yo dije, ¿Cracovia dónde será? Pues en la calle de Cracovia, ¿no? No, él decía que iba a haber un congreso en Polonia y entonces que ahí nos veíamos. Entonces fue, ¿cómo le hago? Voy, no voy, y ya en el laboratorio todo el mundo estuvo de acuerdo. Y toda que hice mi primer viaje al extranjero, a Polonia y a Cracovia. Y entonces el doctorado estaba así casi justo y allá desarrollé la tesis doctoral. Y allá conocí a la persona que dando un seminario, se acaba de ir al laboratorio de Cold Spring Harbor, que es donde surgió la biología molecular en los años 40. Pues era como que, oye, ¿puedo ir allá de postdoctorado? Y me dijo, ya que acabes. Yo dije, ¿cómo que sí? Se supone que yo debería recibir un no. Y estaba yo ya preparándome para irme, me recibí acá de doctorado y me fui. Y así, por eso digo que es como un parto sin dolor, porque sí es como que se va uno de la familia, en esa etapa, eh, pues ya voy a ser familia yo, ¿no? Entonces se atravesó ahí una persona que ustedes conocen, pero bueno, se atravesó por ahí Atravesó, doctor. mi gran amiga en la carrera, una persona, Nombres, por eh, favor. bueno, ustedes saben de Lourdes, segura, ¿no? Desde estudiantes éramos muy amigos, ella incluso recuerda mucho, yo no. Recuerda mucho que era un poquito mi paño.
por ciertos asuntos. ¿Qué asuntos? No, pero ella de como que muy amiga. Y después, bueno, O sea, se conocieron desde la licenciatura. compañeros de generación y luego, como ella entró en la tarde y yo era de la mañana, y luego ya empezamos a combinar horarios y entonces pues ya hicimos lo que le llamamos a algunas generaciones, éramos ya parte de una bolita de amigos, que a la fecha seguimos siendo parte de esa bolita, íbamos para acá, para allá, jugábamos, estudiábamos y según ella pues yo era medio burro, porque ella sacaba 10 y yo Seguramente. 28. Lo dice la verdad. Pero bueno, fue una amistad, así que pues después derivó en otra cosa, pero también otra vez fue dándose un poquito sin buscarlo necesariamente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que ha sido un poco de suerte y un poco de estar ahí, tanto en lo académico como... Y ahora, aprovechando que tocaste ese tema de la vida de ser científico, de tener una vida en la academia, de empezar a avanzar, ¿no? Con el posgrado y luego ver el área en la que te estás dedicando. Y la vida personal, ¿tú cómo consideras que es lo ideal para tener esas dos esferas en equilibrio? ¿Cómo lo lograste? ¿Si lo lograste? Bueno, una pregunta que va muy ligada a eso, ¿no? Que cómo se puede organizar un éxito profesional, pero que también vaya de la mano con una vida personal, una vida cotidiana que sea buena, por Sí, decir una. bueno, no sé si hay una receta, yo si pudiera concluir ahorita y decir, pues yo creo que eh, evitar conflictos innecesarios, o sea, tratar de llevar la cosa bien en lo posible. Más adelante, y no tan lejos de la actualidad, escuché una frase, leí una frase de un gran investigador de genética que le aconsejaba a sus estudiantes evitar las discusiones innecesarias, pensando que a veces uno se enfrasca en discusiones que no van a ningún lado y solo generan enconos y problemas, ¿no? Que a veces hasta ya no son resolvibles. Entonces, pues he tratado yo de llevarla así, quizás en la casa, en la familia, es una mamá cero conflictos, tal vez ayudó, y bueno, Lourdes también es cero conflictos, ¿no? En general. Pero sí, yo creo que desde entonces Bueno, sí. Muy buena respuesta. yo decía, sí, yo decía, bueno, pues nunca hay aquí un asunto que sobrepase, ¿no? La convivencia. Y acá con los amigos, pues yo, incluso no sé si sea bueno o malo, pero como que no me sale decir una grosería, porque siento que a veces en ciertos entornos eso genera algo. No estoy en contra de que se digan, incluso que las diga yo, ¿no? Entonces, es eso. Y en lo profesional, pues no sé qué decir, porque el hecho de si está uno a gusto en su carrera, y no quiere decir que uno siempre lo esté, en la decisión que tomó, porque es una decisión. Entonces, está a gusto uno con sus decisiones, ¿no? Entonces, siento que he caído en entornos donde el trabajo de repente se está volviendo cada vez más fascinante. Entonces, dedicarle tiempo no afecta. Y luego cuando empiezan a ver resultados que se publican y que incluso en otros países la gente valora, como que uno acaba diciendo, pues vale la pena, que quizás no vivo en una mansión, no tengo cuentas millonarias, no gano mucho, pero yo he sido muy contento de poderme dedicar a eso, microscopios, células, y tener un trabajo. Entonces trato yo de que en el entorno del laboratorio, los compañeros, los estudiantes que llegan, los colegas, pues trabajemos a gusto, ¿no? En lo posible, trabajar a gusto y tratar de evitar los conflictos, salvo cuando pues, no hay de otra, ¿no? Hay que más que te lleven a rupturas, a ver, buscar qué soluciones puede haber. Claro, conciliación, ¿no? Y Conciliación, sí, resolver. porque pues acá trabajamos, ¿no? Y trabajamos en sociedad, en la familia, y a veces hay conflictos que ya no regresan, pero creo yo que tratar
evitarlos los que se puedan, y si los hay, tratar de solucionarlos en lugar de profundizarlos, es mejor. Ujú, Creo que eso me ha ayudado en los dos terrenos, ujú, claro. y por suerte ha habido un trabajo que pues ha sido reconocido. Sí, por supuesto. Bueno, nada más agradecerles a los que nos están viendo, a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión y también recordarles que nos pueden hacer llegar sus preguntas. Aquí estamos en Facebook Live por la Comisión de Equidad de la Facultad y también recordar que estamos en la Semana de la Equidad y por la Igualdad, ¿no? Que es el marco en el que estamos en esta entrevista con el doctor Luis Felipe Jiménez. Y bueno, voy a hacer una pregunta que ya enviaron aquí en el público. Los invitamos a que manden sus preguntas. Dicen, ¿cuál es la etapa que más ha disfrutado en su desarrollo y crecimiento? ¿Su etapa de estudiante o su etapa de profesor? Esa pregunta es para reprobarme, ¿no? Yo disfruté mucho como estudiante, y la transición a ser profesor mientras es estudiante, pues al final de cuentas las dos las he disfrutado quizás igual, ¿no? Como estudiantes es otra etapa que, bueno, quizá yo repetiría muchas cosas. Y ya como profesor, pues es otra responsabilidad, pero también, sí, yo no sé si podría decir cuál es más la favorita. En una etapa muy buena que yo como persona y como académico disfruté mucho, no quiere decir que sea mejor o peor, fue la etapa postdoctoral. Mm, Esa etapa es muy buena, no llevas cursos, no haces exámenes, solo trabajas de tratar de publicar, y eso te va a dar visibilidad para otros lados, Ujú. y a veces eso puede ayudar a que en algún lugar pueda uno acceder. Entonces, esa etapa fue muy buena. Tuve hija, curiosamente, porque en el laboratorio al que fui éramos dos o tres que teníamos hijos, todos no tenían. Entonces, tener el laboratorio y haber hecho una contribución de las más importantes que he hecho en mi vida en Nueva York, al mismo tiempo que tenía la fortuna de tener a la niña conmigo, y bueno, a quien ya saben, el Lourdes, pero esa etapa pues fue así como tenía yo un carro manejando de Nueva York todo alrededor, y trabajando muchísimo, pero en un entorno académico realmente inmejorable. Ese lugar es una cosa que es de primer nivel, Sí, claro. y hay mucho que aprender. Ah, muy bien. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Qué consejos daría a aquellos que están comenzando su camino en la ciencia? Pues yo diría constancia. Yo no sé si me fijé como meta ser constante, pero creo que por lo que he visto, lo que veo, la constancia. No pensar que si no saca uno 10, uno tiene un hallazgo rápido, importante y cubre los tiempos, se acabó el mundo. Creo que hay que ser constantes. Lo que ya podríamos llamar estar vigentes, ¿no? No es dejar un rato y luego regresar, y a veces las circunstancias nos ponen, pero sí, la constancia lleva a todo lo demás. Muchas gracias. Esa es la pregunta de Nicolás Hernández. Emily Cervantes le pregunta, ¿qué logros o proyectos le han dejado más satisfecho hasta ahora? Pues, pues yo creo que son tres. En términos de producción científica, eh, uno es justamente en el año 93, siendo postdoctorado, el laboratorio en el que estuve, gracias a mi trabajo que desempeñé, eh, fue la primera vez que el laboratorio publicó en una de las revistas en ese momento de mayor impacto en el mundo, y era proponer incluso una nueva hipótesis de cómo se ligaban dos procesos biológicos como la transcripción y el procesamiento posttranscripcional, que es muy técnico lo que estoy diciendo, pero en ese momento estaba en los laboratorios más importantes. ¿Cómo, cómo ligar las moléculas que se activan con las que están por ahí? Entonces hay mecanismos. Entonces fue una propuesta que cuando menos acordamos, a la semana ya lo estaban comentando en revistas como Science y Nature, y apareció en libros, y en el libro de biología celular y molecular lo citaron como un hallazgo, y de Europa iban al laboratorio a ver quiénes habían hecho el descubrimiento. Claro, mi supervisor
pues era el jefe del laboratorio y yo era su postdoctorado. Entonces lo hicimos entre los dos. Entonces fue tan tremendamente satisfactorio que grandes personalidades empezaron a circular por el laboratorio. Entonces ese es un momento, otra vez el año 93, siendo postdoc, presumiéndole yo a mi hija que tenía menos de un año, pues no. Pero yo estaba muy contento. Y ya vino la etapa de regresar a la facultad, que siempre, eso siempre lo quise. Y ya acá el segundo hallazgo que fue muy importante en nuestro momento fue descubrir una nueva estructura celular en una planta que era un momento en el que se decía que era la única planta con los órganos sexuales invertidos, la Lacandonia cismática. Entonces ahí estudiando su núcleo, pues encontramos una nueva estructura celular, una nueva partícula que la describimos como tal y que la seguimos trabajando en el laboratorio con todo el equipo, en todo el reino vegetal. Eso también fue un momento quizá de menos impacto porque no tanta gente le llamó la atención. Bueno, de realidad serían cuatro. El tercero es cuando, después de 12 años de trabajo contra todo viento y marea, describimos el nucleolo del parásito Giardia lamblia como el nucleolo más pequeño de la naturaleza y que en todo el círculo internacional se pensaba que era el único organismo que no tenía nucleolo dentro de los nucleados. Entonces, eso fue una noticia muy grande en la UNAM, hubo en el periódico alguna nota y luego vino el último. No fueron tres, sino cuatro, pero ha habido más, pero que le llenen a uno. Y el último, ustedes lo saben, el nucleolo de Arkea, trabajando con la tesis doctoral ya de un alumno mío, Parsifal, que entre los dos maquinamos el proyecto y todos. Y luego con el grupo de trabajo, pues hicimos ese hallazgo que tal vez sea, en términos de envergadura, el de mayor impacto, aunque no sea tan citado como aquel del 93. Entonces Sí, son, ese ya me tocó a mí reseñarlo sí, para la... y de una manera espectacular. Yo dije, por todo eso. Fue una reseña magnífica. Sí, Pues son momentos muy importantes de carácter de la ciencia, del carácter científico, de esta trayectoria que como dijimos en un principio, ¿no? Es una trayectoria en donde hay un referente si hay un referente de estudios del núcleo de la célula, pues aquí lo tenemos presente. Bueno, hay varias preguntas también del público. Dice, ¿hubo algo que le impidiera avanzar en algún momento? Y actualmente, bueno, primero esa, para conocer esta parte de los retos, los desafíos a los que también se enfrenta sí, toda trayectoria. sí, en la vida hay muchos trompezones, digamos, tropezones. De repente hay obstáculos que no se buscan, que nadie se los puso intencionalmente, no sé si nunca, pero sí, básicamente a lo largo del tiempo hemos, en el laboratorio, yo en particular, eh, llegado a la conclusión de que hay que trabajar con lo que tenemos. Entonces yo que más dijera ahorita fácilmente, pues infraestructura nos faltan microscopios, renovarlos, tenemos un espacio que está un poco chico, no hay sustancias, no hay presupuesto, pero hemos tenido la suerte de, ante eso, pues con lo que tenemos, generar proyectos que pueden dar algún nuevo dato en la ciencia y que además podemos hacerlo en equipo con los estudiantes. Los incorporamos a las tesis, los servicios sociales. Entonces es un trabajo conjunto. Los impedimentos sí habría muchos, pero creo que la manera de enfrentar eso es qué tenemos y qué tanto podemos hacer. A lo mejor hay una idea de hacer algo muy relevante que necesita infraestructura y grandes presupuestos pues que no debe ser eso lo que nos impida, sino buscar algo que sí podemos hacer. Sí, como sucedió justo en este último hallazgo que nos dices, esta colaboración que también tuvieron oportunidad ustedes como investigadores de la Facultad de Ciencias y la Universidad de Arabia Saudita, ¿no? En Sí, donde ahí se tenía esta infraestructura que a lo mejor aquí se complementa con pues con todas las características de carácter de formación de los científicos que se tiene acá y este complemento, ¿no? Pero es más una claro. colaboración que se Sí, hace de universidades, ¿no? Que es claro, necesaria. dentro de lo que tenemos es lo que podemos hacer solitos nosotros aquí, pero también lo que
colaborando se puede hacer. Efectivamente es un magnífico ejemplo porque acá hay microscopía electrónica y técnicas básicas y hay proteómica y otras situaciones, todos colaborando, eso es algo que está dentro de lo que, ¿qué es lo que hay? Entonces, haciendo esas colaboraciones es como uno puede avanzar, aunque no haya muchos recursos. La otra, la de el parásito Yardia, pues fue una cosa que hicimos con el Simvestab, también ellos con sus capacidades y nosotros con las nuestras, pero proyectos que pues son generados acá en ciencias, ¿no? Que yo estoy muy a gusto de que sean de ciencias y que colabores, así como nosotros colaboramos con otros lados y son líneas de otros lugares. Nosotros les ayudamos, pero esos 4 hallazgos o líneas son, yo diría, made in ciencias, ¿no? Pero, Sí. pero muy orgulloso de que sea parte de lo que hacemos aquí. ¿Y qué están trabajando para, digamos, tomando en cuenta estos grandes hitos que tienes en tu trayectoria, desde luego con el equipo, los equipos con los que has trabajado, con tu labor de formación de estudiantes? ¿Qué estás trabajando actualmente? ¿Hacia dónde están encaminándose? ¿Qué es lo que están haciendo en el laboratorio? Y Bueno, y quizá lo podemos resumir con unas 2 palabritas. Yo digo que ahora tenemos una gran línea de trabajo que se llama ultraestructura de la biodiversidad. Resulta ser que los fenotipos macroscópicos, tipo de hoja, tamaño de un árbol, los animales si tienen patas, de repente podemos hacer una aproximación microscópica a características que tienen expresión física. Las estructuras nos reflejan funciones y en ese nivel de resolución, de tamaño, de detalle, hay variación. Entonces no es lo mismo un núcleo esponja de una luna de una planta. Entonces hemos empezado a encontrar diversidad y ahí entran todas las líneas de nucleolo, de núcleo. Y obviamente nosotros tratamos de usar, y creo que ahí sí no hay muchos grupos que utilizan 3 microscopías, los 3 grandes tipos de microscopía para abordarlo. Y en la facultad, pues, con este laboratorio que fundamos hace ya unos años, el de nanobiología, hemos implementado la copia de fuerza atómica para el estudio de análisis de células y tejidos, y es una línea que está dando mucho y que se aplica a toda esta diversidad de estructuras. Entonces, estudiamos en resumen la ultraestructura de la biodiversidad que tiene que ver con la expresión de los genes, así de manera general, pero para muy detallada. y un poco que nos digas para los estudiantes que estén interesados, los que nos están viendo, para que conozcan también el trabajo que se hace. ¿Qué necesitan para que puedan estar contigo? Bueno, que sí están interesados también en el área que se necesita. Pues quizás O ganas. invitarlos. Bueno, sí es, el laboratorio siempre lo he tenido abierto para vías, digamos, no es que esté abierto y todo el mundo entra a las horas. No, hay vías, ofrecemos servicio social, tesis de licenciatura, de especialidad, de maestría, de doctorado hemos tenido. En los cursos que hemos licenciatura y posgrado, pues también es forma de acercarnos para interaccionar y si alguien tiene interés a tratar de asociarse a alguno de los proyectos, lo definimos y se convierten en estudiantes del laboratorio. También tenemos el esquema de que hay gente que quiere pasar estancias. Pues recibimos gente que haga una estancia, visitas de profesores con estudiantes al laboratorio, algunos de ellos después les atrae y se acercan para hacer algo ya más como un proyecto. Entonces el laboratorio está abierto, no así de que entre el polvo y todo, pero a los estudiantes que tocan nunca rechazamos que alguien que nos va a buscar lo atendamos y busquemos si tienen interés en incorporarse con nosotros. Ay, pues qué bueno, ¿no? Y que esté esta puerta ya abierta Sí, para todos los que estén interesados y a lo mejor en una de esas, si tocan la puerta, se quedan, ¿no? Si ese es su pues sí. interés, este tema. Y hay otra pregunta de Alicia, ya para ir cerrando. Actualmente, ¿cómo equilibra sus responsabilidades académicas con su vida personal? Lourdes, pon atención. Vamos a ver qué dice. No, pues esa parte, bueno, ¿qué tendría yo que decir? Pues de hace, yo creo que
hasta sin quererlo, se fue formando un proyecto completo, digamos. Un proyecto que se fue haciendo de vida y que también se fue haciendo profesional, porque divergimos un poquito, nunca tanto, y luego el reencuentro para desarrollar este laboratorio de nanobiología. Entonces, en un momento dado decidimos hacer un proyecto académico conjunto, tanto en lo docente como en lo de investigación, para sumar esfuerzos. Eso sin duda ha ayudado a lo personal. Yo diría, bueno, ya un minuto de descanso, pero más bien diría yo, en lugar de 24 horas, que fueran 25, ¿no? Eso no ha sido como siempre, pues las relaciones humanas son, no, pero complejas, pero en lo general sí ha ayudado el poder tener objetivos académicos y personales conjuntos, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, las familias, que son familias, pues que ella es muy cercana a su familia. Sus papás ya fallecieron, sus hermanos, siempre lo ha sido. Yo también, pero quizá menos, como se van alejando. Pero la cotidianeidad, pues, no se siente. Bueno, yo no la siento. Lo, depende de cada caso, pero yo creo que sí es posible. Sí, yo sí lo recomiendo, pero no creo que sea la única forma en que se hagan las cosas, ¿no? Yo veo muchas formas en donde no queremos estar juntos trabajando y funcionan. Acá nos ha funcionado, y más que ha habido momentos de, no solo de la parte personal, académica, sino la parte académica administrativa, que prácticamente hemos tenido ya décadas de participar pues Lourdes en la secretaría, yo en el consejo técnico, en el consejo universitario, y eso lo medio aleja a uno. Pero luego siempre tener alguien con quien platicar un poquito más, pues no se acaba el día, ¿no? A las 8, ya nos vemos mañana, sino a lo mejor a la 1 de la mañana, oye, te quiero contar esto, ¿no? Cosas personales o no, generalmente son personales, pero yo sí lo recomendaría, pero también sé que a lo mejor bueno, no a lo mejor hay muchas otras formas que también son posibles. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya se nos acabó el tiempo de esta entrevista, pero pues estamos muy contentas de que nos compartieras todas estas historias. Seguramente hay mucho más que después podemos hacer otra segunda, ¿no? Tercera parte. Ahora con los dos juntos, porque ya tuvimos a la doctora Lourdes Segura aquí con nosotras. Chispas. No, no, Para ver si sí es cierto, ¿no? Para verificar sí, información. ¿verdad? No, pues yo muchas gracias por esta invitación. Realmente, pues sí, me sentí muy a gusto cuando me dijeron que sí podía venir yo a su entrevista y pues sí, me dio mucho gusto que pues sintiera que yo podía platicar algo de interés. Pues gracias a todos los que nos siguieron. Vamos a invitarlos también a la siguiente entrevista que va a ser a las 4 de la tarde con la doctora Gabriela Gaxiola. Ella es de la UNDICISAL, igual de aquí de la Facultad de Ciencias, entonces para que nos acompañen en estas actividades de la Semana por la Igualdad y la Equidad. Agradezco a la doctora Carla y a todos los que nos siguieron. Muchas gracias. Los esperamos en la siguiente emisión y que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes.